Corría 1988 cuando un ilusionado muchacho empezaba a frecuentar los kioscos en busca de revistas de coches. A finales de esa temporada, ese niño de 12 años que era yo, leía expectante lo que Autopista y Motor 16 publicaban acerca de un futuro Opel Coupé. El sustituto del Manta de tracción trasera está prácticamente definido y se llevan a cabo sus últimas fases de pruebas. La reciente aparición del Volkswagen Corrado, al parecer, aceleraba el desarrollo de este derivado del Vectra, que por aquellos días se conocía como Opel Cresta. Según estas noticias, podría disponer de tracción integral y de una nueva generación de motores de 6 cilindros, vaticinios acertados, a diferencia de lo que ocurrirá con su denominación. A mediados del año siguiente se despejan más incógnitas. El inminente deportivo tenía ya nombre: Calibra, una palabra muy sonora ideada por Manfred Gotha, gurú entre los creativos publicitarios alemanes y artífice de otros términos tan conocidos como Twingo, Smart, Panamera o, sin ir más lejos, Vectra. Bien entrado el verano, la filial europea de General Motors desvela al completo las características de su flamante vehículo, que toma por asalto las portadas de los medios escritos del motor. Excepto el rayo en su frontal, no tendrá nada en común con su predecesor. Lo más destacado del Calibra es que permite reconciliar dos aspectos normalmente contrapuestos. Bajo una línea de asombrosa fluidez se consigue una habitabilidad muy aceptable para 4 adultos y una generosa capacidad de maletero. La carrocería hacía olvidar cualquier posible parentesco con solo mirarla. Su bajo coeficiente aerodinámico conseguirá un récord entre los coches producidos en serie, ya que se anuncia un extraordinario CX de 0,26 para la motorización de menor potencia. Los estrechos faros elipsoidales, un capó muy bajo y afilado, un parabrisas con una gran inclinación y un laborioso estudio de los bajos del monocasco serán los responsables de este milagro de la penetración en el aire. El Calibra utilizará la misma plataforma que el Vectra de primera generación, pero concretamente de las variantes 2000 y 4x4, por lo que, como estos, dispondrá de una suspensión trasera totalmente independiente, en lugar del eje torsional de los Vectra más modestos. Los motores, situados en posición transversal, también son ya conocidos en la berlina media de la casa alemana, ambos de 2 litros de cubicaje. En el 8 válvulas, 115 caballos serán suficientes para que se anuncie una velocidad punta de 205 km/h. La versión de 4 válvulas por cilindro contará con el prodigioso propulsor de 150 caballos, con el que se superan los 220. La tracción total, ofrecida en el 16 válvulas, será similar a la del Vectra, con un acoplamiento viscoso central y un embrague que desconecta el eje trasero durante las frenadas. A la caja manual de 5 velocidades se añadirá una automática de 4 que contará con 3 programas de funcionamiento: económico, deportivo e invernal, gestionados de manera electrónica. Donde las diferencias también serán menores es en el interior, ya que si bien los asientos deportivos y el volante muestran un diseño específico, el salpicadero y el cuadro de mandos se tomaban directamente del 4 puertas. Este precioso automóvil de grueso calibre debutaría en el Salón del Automóvil de Frankfurt celebrado en el otoño de ese año 89, en el que caía el muro de Berlín. Sería el certamen en el que se presentaban también la Serie 8 de BMW, el Peugeot 605 o el Ferrari 348. 10 años después de que Opel mostrase en ese mismo escenario su primer tracción delantera, el Kadett, la leyenda del tenis Steffi Graf retiraba un velo que no ocultaba ninguna sorpresa. Ha nacido una estrella, campeón del mundo del túnel de viento o el coche más bonito de todos los tiempos serían algunos de los titulares que pudieron leerse por aquellos días. Opel distribuye entonces su primer documento comercial, un sencillo díptico con una hoja de características técnicas en el que se decía: Calibra, tecnología que emociona. Un sueño de coupé con el que desplazarse con suavidad, deportividad y elegancia, dejando atrás miradas de admiración. Como las mejores estrellas, el Calibra tardará en volver a aparecer en escena y se espera que su lanzamiento al mercado suceda bien entrado 1990.
La presentación dinámica a la prensa especializada transcurre a mediados de ese año. Se lleva a cabo por las carreteras por las que discurre el Rally de Montecarlo, toda una declaración de intenciones. Sin embargo, el deportivo razonable, como lo definen algunos, aporta más razón que pasión. Sus prestaciones son honestas pero no impresionantes, debido en parte a un peso ligeramente superior al del Vectra, algo que sucede también con el comportamiento dinámico, satisfactorio pero no brillante. La motricidad a veces es justa, especialmente en mojado. El 8 válvulas aparece como indicado para aquellos que no tengan grandes exigencias prestacionales, mientras que el de 16 sorprende por su elasticidad y progresividad, teniendo en cuenta el tipo de motor. Tras las primeras tomas de contacto con los medios, Steffi Graf, embajadora de la marca, recibe las llaves del primer Calibra que se lanza al mercado, lo que vuelve a reforzar su imagen deportiva. Calibra empieza a ser una palabra que se derrite y se saborea en muchas bocas. Se convierte en el estandarte de Opel en el comienzo de la nueva década y se suma a una amplia familia formada por su punto de partida, el Vectra, el automóvil más vendido en su clase en Alemania, por el Corsa, fabricado en España a puñados desde hacía varios años, por el Kadett, que ya pasó por el canal y que no os podéis perder, por el Omega de tracción trasera, que incluía entre sus filas la colosal versión firmada por Lotus, y por el Senator, un derivado del anterior, todavía más lujoso, y ofrecido exclusivamente con motores de 6 cilindros en línea. La comercialización en España de este atleta familiar comenzaba a finales del mes de septiembre de esa temporada 90. Acorde con sus pretensiones, el equipamiento es muy completo en ambas motorizaciones, ya que se incluyen de serie como elementos más destacados el aire acondicionado y el sistema de frenado con ABS. Los precios finales serán muy ajustados. En el caso del 8 válvulas, su tarifa se situaba por debajo de los 3 millones de pesetas, lo que equivaldría hoy, considerando el IPC, a unos 37.000 euros. En el primer catálogo que se entregaba a los concesionarios, el Calibra se presentaba como el resultado de los nuevos valores, muchas veces contradictorios. El protagonismo le corresponde en estas páginas al más potente, distinguible por su cola de escape con 2 salidas y por unas llantas de 15 pulgadas. ¿Es un automóvil de clase media o un Sport Coupé?, se preguntaba Opel. La respuesta parecía obvia. El coche que firmaba con su propia silueta es demasiado atractivo para lo primero y demasiado razonable para lo segundo. Era, por otra parte, la mejor prueba de que no había pasado el tiempo de los coches bellos y además contaba con el habitáculo más grande de su clase. La principal contrariedad en su lanzamiento es que ambos motores estarán equipados con catalizador de 3 vías, lo que obligaba al empleo de gasolina sin plomo, disponible únicamente en el 15% de las gasolineras nacionales. El resultado de tantas cosas buenas se inscribía de lleno en la escuela de los cupés industriales, un nicho de mercado que resurgía con fuerza desde finales de los 80. Como en cualquier país abierto a la libre competencia, y España ya lo era, el Calibra debería de enfrentarse, entre otros, con el Audi Coupé, con el Corrado de Volkswagen, con el Volvo 480 o con un trío de asiáticos representado por el Toyota Celica, el Nissan 200SX y el Mazda 626. Su éxito de ventas es inmediato, superándose las 20.000 unidades comercializadas a lo largo de 1990, de las cuales unas 1.600 se importarán a España. Para aumentar su producción y complementar la de Rüsselsheim, desde marzo del 91, el Calibra se fabricará también en la planta de Saab en Finlandia. El adolescente que empezaba a ser volvía a sorprenderse al devorar las reseñas, las pruebas y las comparativas de un nuevo miembro de esta saga, con el que sus propietarios quedarían a salvo de los ataques de los pequeños GTI mejor dotados. Presentado en el Salón de Frankfurt de 1991, el Calibra Turbo 4x4 compartía las miradas y los flashes en la muestra con el Mazda MX-6, con el Corrado VR6 y con la edición limitada Carlos Sainz del Celica. 170, 190 y 204 caballos respectivamente. El Opel igualará la potencia del Nippon con su primer motor de gasolina con turbocompresor, que dispondrá de un revolucionario sistema de sobrealimentación.
El turbo, muy compacto, es solidario con el colector de escape, lo que permite una entrega de potencia suave, aumentándose el rendimiento y la fiabilidad. Se adopta además una caja de 6 velocidades, técnica vista en algunos Porsche, BMW, en el Corvette ZR1 y en el Lotus Omega, un hito por tanto entre los vehículos de su clase. Sus prestaciones provocan taquicardia. La velocidad punta es de 245 km/h, ideal para las autopistas alemanas sin limitación, y la aceleración de 0 a 100 se realiza en solo 6,8 segundos. Las suspensiones dispondrán de tarados específicos, los discos de freno serán de mayor tamaño, pero tan solo las llantas de 16 pulgadas y un pobre anagrama situado en la parte trasera lo destacarán de sus parientes más terrenales. Asociada exclusivamente a la tracción integral, esta ardiente pero discreta versión no llegaría a España hasta la primavera de 1993. Su precio se situará por debajo de los 4,5 millones de pesetas, inferior por tanto al de un Ford Escort RS Cosworth o al de un BMW 325 Coupé. Mientras, la perfilada línea que une la técnica y la belleza, la ingeniería y el arte, se convierte en el coche más popular de su categoría en nuestro país. El año 91 finaliza con más de 6.000 unidades matriculadas. En el caso del Corrado serán unas 400, en el del Celica poco más de 1.000 y en el del Audi Coupé unas 1.200. Para poder competir en el DTM o Campeonato Alemán de Turismos, Opel se ve obligada a introducir en el Calibra su nuevo motor de 6 cilindros en V, con 2,5 litros de cilindrada y 170 caballos. Esta primicia, en su versión de calle, se muestra una vez más en el otoño, en la Feria de Frankfurt de 1993. Con una V entre bancadas de 54 grados, en este 24 válvulas se apuesta por la suavidad y por la reducción de las emisiones contaminantes y del consumo. El Calibra V6, disponible solo con tracción delantera, aparecería en nuestro mercado a finales de año, a un precio similar al del 16 válvulas, al que venía a sustituir. Con unas prestaciones globalmente mejoradas, será menos manejable en zonas viradas y por lo tanto todavía menos deportivo. Su mayor potencia hacía necesario el empleo de un control electrónico de tracción. El airbag del conductor, opcional desde hacía unos meses, será de serie a partir de entonces en las 3 motorizaciones, quedando el de su acompañante entre la lista de opcionales. Por su parte, las llantas tendrán ahora forma de estrella. La irrupción de nuevos competidores como el Ford Probe o el Fiat Coupé obligaba a los alemanes a actualizar su exitoso Gran Turismo. La última novedad mecánica aparecerá a mediados del año 94. En mayo se anuncia la venta en España del Calibra Color Edition, una serie especial ofrecida inicialmente en color amarillo solar. Caracterizada por unas llantas exclusivas y por mejoras en el equipamiento, lo más destacado es que empleaba el motor Ecotec de 2 litros y 136 caballos. En el otoño se presenta la gama Opel para la temporada 95 y el Calibra experimenta un rediseño que será muy sutil. El emblema delantero ya no está situado en el capó, se traslada a la parrilla, a la que se daba una forma ligeramente distinta. En la trasera, los cambios afectan al portón, donde se modifica la tipografía de los anagramas, desde entonces más estilizada. En el interior se revisan principalmente los tapizados y guarnecidos. La instrumentación adopta una relojería con fondo blanco y se añade, en la parte baja de la consola central, un manómetro del aceite y un voltímetro. El doble airbag se ofrece de serie, excepto en la motorización de 8 válvulas, en la que el del copiloto seguirá siendo opcional. Las barras dobles de protección contra impactos laterales y los tensores automáticos de los cinturones de seguridad se incorporaban ya desde hacía un par de años. La versión de acceso será la menos beneficiada por el restyling, ya que incluso se conservan las llantas de 14 pulgadas. El turbo equipa ahora unas de 5 radios en la medida ya conocida, una forma que se repite en las de las 2 versiones de la familia Ecotec. En el nuevo 16 válvulas, que perdía algo de chispa frente al primitivo, se abandona la cola de escape doble en favor de una sencilla, como la de los primeros V6. En estos, igual que en el resto de los multiválvulas, la tapa del motor será negra en lugar de roja.
El firme compromiso ecológico de Opel quedaba patente también en estos pequeños detalles. En el Salón de Ginebra del 95 pudimos ver la edición especial Keke Rosberg, ya que el finlandés volador sería uno de sus pilotos más conocidos en la DTM, aunque no el más laureado. En plena madurez, la pasión deportiva de la que seguía haciendo gala nuestro invitado se traslada a las pistas de los circuitos. Un Calibra V6 4x4 hará historia al vencer el Campeonato Internacional de Turismos de 1996 a los mandos de un también victorioso Manuel Reuter. Mientras, en las versiones de calle, el propulsor turbo desaparece de la oferta durante ese año, como antes lo había hecho la motorización más modesta. El último álbum de familia, en el que aparece el ya veterano coupé, será el catálogo de la gama Opel para el año 97. En el verano se anuncia el cese de la producción de este mito de los 90. Tal y como podía leer en Motor 16, a mis 21 años recién cumplidos, 236.647 unidades habían sido fabricadas. Nacía un clásico, y con él cientos de anécdotas y de recuerdos. El póster en la habitación, el día que lo estrenó el vecino, o la tentación de buscarlo en las páginas de compraventa. Despidamos al Calibra como muchos lo imaginamos, a sus mandos, o como solía verse, cortando el aire a cuchillo sobre el carril izquierdo.